Aquí Garland Nixon, estamos con Mark Sliboda, tenemos mucho de qué hablar y, por cierto, antes de que esto termine, vamos a hablar de cómo pueden enterarse de lo que está pasando con Mark Sliboda, manténganse al tanto de todos sus buenos trabajos y échenle un vistazo, ya saben, él está en todas partes, está aquí, está con Rachel Blevins, está pasando el rato con ella, está haciendo todo tipo de cosas, así que... De acuerdo, completamente subjetivo. Sí, absolutamente. Muy bien, Mark, vamos a empezar aquí. Esto es divertido. Hay tantos ángulos que podemos abordar, pero te lanzaré esto a ti. Aparentemente, el Congreso ha publicado un informe y el informe dice que, están muy molestos, supongo, o lo que sea. Están asombrados. Bueno, ya sabes, nunca habían visto algo así, que la Unión Europea haya interferido en las elecciones rumanas. Y me encanta la forma en que lo expresaron en US News. Los republicanos de OS acusan a la Comisión Europea de injerencia electoral. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, Mark. ¿Tú qué piensas? Sí, quiero decir, en primer lugar, por supuesto, la gran ironía de que cualquier persona en los Estados Unidos acuse a otra de interferir en elecciones, ¿no te parece? Quiero decir, estoy bastante seguro de que la mayoría de estas elecciones, considerando que se llevaron a cabo durante la administración anterior, los Estados Unidos probablemente también estuvieron involucrados en ellas de alguna manera. La razón por la que están hablando, pausa, de que fueron los republicanos y por qué son precisamente los republicanos quienes están llamando la atención sobre la interferencia en estas elecciones específicas, es porque todo esto se trata de la política populista de derecha en Europa. Durante dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, básicamente declaró un cambio de régimen en Europa. Lamentaba la supresión política, quizás incluso la represión de las fuerzas populistas de derecha en Europa y básicamente decía que era necesario un cambio y que Europa necesitaba cambiar su política. Y también se afirmaba que Estados Unidos interferiría activamente en los asuntos políticos europeos para que esto se hiciera realidad. Así que esto es una parte importante de todo el asunto. Y para que entendamos, esta es una grieta política partidista interatlántica, una división profunda entre la derecha populista que actualmente gobierna el gobierno de los Estados Unidos y, digamos, los liberales más clásicos o tradicionales. No podemos decir que son de izquierda. Ellos no son de izquierda. Son liberales allí en Europa. O sea, las fuerzas de la derecha populista en Europa, particularmente las elecciones en los Países Bajos, Irlanda, Rumanía y un par de otros, Moldavia, que ni siquiera es parte de la Unión Europea, lo cual es interesante, pero sabemos que esas elecciones fueron tan fraudulentas como el día es largo. Una de las cosas que destacaron en este informe es una de las formas en que si quieren llamarlo el Estado profundo europeo, ¿verdad? La élite gobernante tecnocrática europea, lo que utiliza para interferir en las elecciones son las llamadas organizaciones de verificación de hechos, algo de lo que estamos muy conscientes y de la clase de propaganda que realmente representan. Y es, por supuesto, todo. ¿Sabes por qué Estados Unidos tiene muchísimas organizaciones que han hecho y que continúan haciendo exactamente lo mismo? Pero, sabes, de nuevo, la verdad es que estos temas se están poniendo de relieve, no porque a la administración de Trump le haya entrado una preocupación repentina por la interferencia occidental en los procesos electorales de todo el planeta. Esto es una contienda partidista menor de carácter interatlántico que se libra entre la derecha populista, que actualmente ostenta el poder en los Estados Unidos, y la élite gobernante liberal tecnocrática de la Unión Europea.
Y para ser justos, creo que los europeos empezaron esto porque intentaron abiertamente interferir en las elecciones de Estados Unidos. Ellos activamente hicieron campaña, ¿sabes? Apoyaron a los candidatos demócratas, ya fuera el cadáver de Joe Biden o el otro cadáver de Joe Biden, Kamala Harris. Bueno, Keir Starmer incluso envió a activistas británicos para que hicieran campaña a favor de Kamala Harris. Y eso es incuestionable. Es decir, eso ha sido admitido en la prensa británica. Y esto fue durante su primera administración, cuando no logró ser reelegido. Y en esta, la más reciente, cuando fue elegido de nuevo, la élite gobernante liberal europea apoyó abiertamente a sus candidatos políticos. Así que esto es un poco de venganza, al menos en lo que a Trump respecta. Es parte de la razón del desprecio y la animosidad que él siente hacia la élite gobernante liberal europea y que ellos sienten por él. Y esta es una declaración de guerra política que proviene directamente del Congreso de los Estados Unidos. Y esto ya ha llevado a Gruescu, uno de los candidatos políticos rumanos, al que se le impidió presentarse. De hecho, él ganó la primera ronda de las elecciones y luego fue inhabilitado para competir. Él ya ha solicitado una repetición de las elecciones en Rumanía como parte de todo esto. Así que, como resultado de esto, habrá algunas repercusiones políticas. Y creo que esto se entiende mejor si lo analizamos así. Hay algunas personas que creen que la hegemonía global occidental, liderada por Estados Unidos, es una entidad institucional monolítica. Y que cada vez que parece haber una lucha interna, todo esto no es más que una cortina de humo y espejos diseñada para engañarnos y atraernos. No, ninguna institución y mucho menos una de base tan amplia, multigubernamental y multipartidista es monolítica. Esa idea no existe. Pueden estar perfectamente unidos en una gran cantidad de asuntos geopolíticos y al mismo tiempo pelear como ratas entre sí internamente y en muchos otros temas. Ambas situaciones son, sabes, completamente posibles y de hecho así es como se debe entender todo esto. Y sabes, desde Rusia, la verdad, la única reacción lógica que uno puede tener, la única respuesta sensata a todo esto, es pues encogerse de hombros y simplemente decir, pásame las palomitas. Sí. La palabra que estaba pensando era palomitas de maíz. Oh, esto va a ser divertido y esto nos remite a, ¿sabes? A esto. Puedo pensar en el número 1, J.D. Vance y dice, oigan, ustedes están censurando a la gente. Y por ejemplo, si dices algo aquí como que los obligaron a vender TikTok y Larry Ellison está comprando absolutamente todo para que los sionistas puedan controlar todo por aquí, y él estaba. Esto es lo que sucede. Y él corregía, están censurando a los nuestros. Eso es exacto. Sí, exactamente. Es otra de esas ocasiones en las que estás completamente acertado en la crítica que le haces a tu adversario. Solo están haciendo una versión diferente de eso. Y ahora Trump dice, oigan, ustedes están haciendo eso. Esperen un segundo, tenemos que ir a ver a nuestra víctima de secuestro de Venezuela y luego ver cómo nuestra operación de cambio de régimen está funcionando en Irán. Maldición, eso no funcionó. Puede que tengamos que atacarlos. En fin. Mientras Estados Unidos declara abiertamente quién puede y quién no puede ser el nuevo primer ministro de Irak. Exacto. Me refiero a Maliki, ¿verdad? No es que estén en contra de la injerencia, es que, de nuevo, se oponen a la injerencia de políticos afines, de políticos de derecha populista en Europa. Ese es su problema. No es una cuestión de principios, es simplemente partidismo. Y ya sabes, la mayoría de los estadounidenses, esto reveló algo que estoy seguro de que ambos sabíamos, pero que la mayoría de los estadounidenses no sabía sobre Irak, porque ¿qué dijo Estados Unidos? Bueno, si Maliki entra, entonces no tendrás acceso al dinero de tu petróleo. La mayoría de la gente no sabe que después de que Estados Unidos derrocó al gobierno de Irak, dijeron, pueden vender petróleo, pero cada centavo viene a Nueva York. Lo guardaremos y luego te lo iremos dando según nos parezca. Ahora, sabes que se están quedando con el 90%, como hacen con los africanos. ¿Sabes a lo que me refiero? Se quedan con el 90% y les dan el 1% y luego el otro 9% es robado entre los criminales. Es un arreglo colonialista puro, perfecto, ¿de acuerdo? Eso es exactamente lo que es y eso es exactamente lo que Estados Unidos está tratando de instalar en Venezuela. Ahora, por cierto, también están impidiendo que Venezuela le suministre petróleo a Cuba.
Y por supuesto, ellos eran el principal suministro de energía para Cuba y Cuba se encuentra en una situación realmente muy, muy mala en este momento. Durante un par de meses estaban siendo salvados por México, pero luego Trump se dirigió a México y dijo, ajá, y México se detuvo y ahora Cuba está completamente sin petróleo. Pues es realmente asombroso cómo, sabes, con diversas formas de presión política, militar, económica, Estados Unidos es capaz de, sabes, es como una mafia. Esa es la clase de política exterior que Trump está implementando. De alineas con ellos, no es así, pagas por protección. Y, sabes, se te permite hacer negocios, pero solo, sabes, bajo sus propios términos. Pues, y si no te alineas con ellos, entonces no haces ningún negocio, ¿verdad? Y te quemarán el lugar. Es decir, esa es la situación. ¿Sabes? Esa es una forma más coloquial de verlo, pero sí, es puro clásico colonialismo. Hasta que se encuentran con una persona que realmente tiene los medios, la capacidad de acción, el impulso para decir que no. Eso es lo único que de verdad sabes, Steven, porque Steven ha... Y solo hay un número limitado de países que pueden hacer eso. Esos son Exacto. Rusia, Irán, China y los hutíes. Simplemente porque están locos. Sí, ahí lo tienes. Bueno, y la cuestión es esta. Volvamos a Ucrania, porque he dicho durante muchos años que están pasando muchísimas cosas, pero creo que Boris Johnson lo dijo mejor. Hombre, si perdemos aquí, se acabó la hegemonía occidental, o como quieras llamarla, y sí, lo hizo. Él usó esa palabra. De hecho, él usó la palabra con H, sí, hegemonía. Él específicamente usó esa palabra. Y ahora parece que, sabes, esto es lo que pienso, que durante mucho tiempo Rusia pudo haber estado, y solo te lo lanzo a ti, tú puedes, tú probablemente sabes mucho mejor que yo. Rusia pensaba, sabes, y si hacemos un desastre demasiado grande aquí tendremos que limpiarlo, así que no vamos a cortarles toda la electricidad, solo estoy adivinando, pero de todos modos, sea por la razón que sea, no lo hicieron. Apaguen las luces y enciendan una vela. Están apagando las luces en todas partes. No hay forma de arreglar esto. No hay forma de pretender que Ucrania siga siendo un país. No hay forma de pretender que van a seguir luchando. Estoy viendo hace 0 grados Fahrenheit o menos. Todo está completamente congelado. Solo quedan piezas de metal completamente enredadas que en su momento solían dar forma a estas subestaciones eléctricas. Simplemente se acabó el juego. No hay nada más que hacer. ¿Mark? Sí. Creo que parte de esto es que Rusia ha tenido una política de escalada, ¿verdad? Cuanto más ha escalado Occidente y cuanto más apoyo le han dado al régimen de Kiev, cuantos más ataques dirigidos por la CIA ha habido. Rusia ha escalado de la misma manera. Creo que también existe pause y es al mismo tiempo pause la realidad de que Rusia no poseía la capacidad de dejar completamente inoperativa la red eléctrica ucraniana al comienzo de este conflicto. Cuando el conflicto comenzó, el régimen de Kiev tenía un sistema de defensa aérea integrado, interconectado y muy significativo, que había sido construido por la Unión Soviética, ¿verdad? Y aquello era formidable. A Rusia le tomó 2 años desmantelarlo por completo. Y entonces Occidente empezó a proporcionar su defensa aérea y a Rusia le llevó tiempo degradarla. Y al mismo tiempo, la capacidad de ataque de largo alcance de Rusia ha experimentado un aumento masivo, tanto en calidad, con la evolución de sus sistemas de armamento, como también en la cantidad, gracias a la superior producción militar rusa de esta clase de sistemas. Así que es una combinación de las decisiones sobre la escalada en el ámbito político y la capacidad de acción. Ahora Rusia está produciendo una cantidad suficiente de drones de ataque de largo alcance, los Geran, que en sus diversas y más recientes iteraciones han evolucionado de manera muy significativa desde el humilde y sencillo Shahed 136 original hasta transformarse en verdaderas, auténticas y formidables armas maravillosas de este conflicto. Pero también la producción rusa de misiles de ataque de largo alcance, misiles de crucero, misiles balísticos como los Iskander-M y los misiles Zircon están siendo utilizados con mucha más frecuencia. Estos últimos son, de hecho, uno de los tipos de misiles hipersónicos. Los Kinjal, por ejemplo, son un misil hipersónico lanzado desde el aire. Todos estos ya se están produciendo en cantidades suficientes para que Rusia pueda utilizarlos de forma extensiva.
Y ahora, después de una renovada campaña de medio año, sí, la infraestructura eléctrica de los ucranianos está al borde del colapso. ¡Bum! Y en este momento, ¡bum! Ucrania está produciendo alrededor del 30% de la electricidad que necesita como Estado, ¿verdad? Y la mayor parte de esa electricidad proviene de 3 centrales nucleares que aún están bajo su control. 2 de ellas se encuentran en el oeste de Ucrania y la otra es la central nuclear del sur de Ucrania. Y esas centrales eléctricas, Rusia no va a atacar una central eléctrica, una central nuclear, ¿verdad? Porque solo el régimen de Kiev está lo suficientemente demente como para hacer algo así. Pero Rusia ha comenzado a atacar las subestaciones de 750 kilovoltios, que son las encargadas de tomar la electricidad generada en esas centrales nucleares y de inyectarla directamente en la red eléctrica nacional para su distribución. Y fuimos testigos de un ataque a una de esas subestaciones eléctricas justo antes de la tregua energética de una semana que Trump consiguió por la razón que fuera. Y luego, a principios de esta semana, cuando se rompió ese alto, el fuego, hemos visto el ataque de Rusia a una de esas líneas que van desde la central nuclear de Rivne hasta Kiev. Ahora, cuando hablamos de una subestación como esta, no es como una única pieza de infraestructura aislada. Se trata de un complejo enorme. Son cosas gigantescas, ¿verdad? No es que un dron o un misil vaya a entrar y lo elimine por completo. Se ha causado una cantidad masiva de daños. Y estas instalaciones fueron construidas por la Unión Soviética. Fueron construidos con redundancias ridículas y para soportar los peores golpes en plena guerra. Así que es un proyecto, pero vemos que Rusia es capaz de destruirlos. Aquí, esta en particular es una central térmica en Kiev, que ahora no solo está dañada, sino que ha desaparecido por completo, ¿verdad? Ya no existe y tendría que ser reconstruida desde sus cimientos, como ha señalado el Ministerio de Energía de Ucrania. Así es como se encuentra ahora mismo el sistema energético de Ucrania, su infraestructura eléctrica. No es simplemente una cuestión de repararlo, es una cuestión de tener que reconstruirlo completamente desde sus cimientos, porque la mayor parte de esa infraestructura ya no existe. Y los poquísimos enlaces que quedan son estas 3 centrales nucleares. Y están desconectando de la red eléctrica uno por uno con ataques repetidos a estos complejos de subestaciones tan grandes que los conectan entre sí. Y es como si fueran los últimos dedos aferrándose al precipicio. Ahora se están sujetando. Todavía hay una pequeña cantidad de electricidad que se está transfiriendo. Quiero decir, en términos relativos, una cantidad pequeña de electricidad que está llegando de Europa, en particular de Eslovaquia, uno de los países que ha sido perjudicado en su propia cuestión de seguridad energética por Ucrania, que ha cortado los anteriores gasoductos y oleoductos que iban hacia Eslovaquia. Pero, ¿sabes? Ellos siguen atrapados dentro de la UE en su conjunto y han estado suministrando electricidad, pero esa electricidad por sí sola no puede sostener a Ucrania. Entonces, cuando estas centrales eléctricas, estas centrales nucleares, todas las unidades de energía térmica que proporcionan electricidad y calor en Ucrania, ahora están o dañadas extensamente o destruidas. No queda ninguna funcionando completamente. Bueno, hay algunos que quizás aún se puedan reparar y luego los volverán a golpear y entonces probablemente eso será todo. Pero, ¿sabes? Están al borde del precipicio. Y esto es, a mi parecer, ¿sabes? Hay mucha gente que habrá estado hablando del colapso del ejército ucraniano que está a la vuelta de la esquina. Básicamente, algunos de ellos desde el año 2022 han estado prediciéndolo cada 2 meses. Están a punto de colapsar, Y sí, era darme el gusto de echarme flores. Yo estuve denunciando esa idea desde el principio. Que no se produciría un colapso militar de gran magnitud, al menos no en el corto o mediano plazo, donde el ejército ucraniano simplemente un día diría, ya está, se acabó, no podemos seguir luchando. Vamos a firmar los papeles de rendición. Simplemente no ha sucedido así y no va a suceder así, al menos no todavía, no por un tiempo significativo aún.
siguen luchando con fuerza, con toda la fuerza que tienen por cada edificio, por cada pueblo que pueden. Y su capacidad para defenderse se está viendo cada vez más reducida. Ya no pueden llevar a cabo ningún tipo de ofensiva. Están teniendo serios problemas para llevar a cabo contraataques exitosos que no impliquen despojar de recursos a absolutamente todo de cualquier otro punto a lo largo de la línea de contacto, dejando, como ya hicieron en Kupiansk, dejando todo lo demás mucho más vulnerable de lo que estaba antes. Pero a pesar de todo, siguen luchando. Pero este tipo de ataque que estamos presenciando, Paus, está provocando una situación verdaderamente crítica y de gran envergadura en el ámbito económico. ¿No es así? Pause, porque quiero decir, o sea, primero que nada, en términos militares, ¿verdad? Cuando Estados Unidos atacaba la infraestructura energética en Serbia, ¿verdad? En la década de los 90 o, ¿sabes? En Irak porque lo hacen en cada conflicto en el que están involucrados. Bueno, sabes, existe un uso dual militar y civil de la infraestructura eléctrica. Y el Pentágono ha dicho en repetidas ocasiones, es perfectamente legítimo cuando lo hacemos, ¿verdad? Esa es su postura, su argumento. Pero por un lado detiene, inhibe o detiene la logística militar porque para los ejércitos muchas cosas todavía tienen que moverse en tren, ¿verdad? Eso lo hace en los dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y particularmente en Rusia y Ucrania sobre estas vastas extensiones de territorio. Sabes, no puedes mover tanques largas distancias por carreteras o ya no te quedarán carreteras, ¿verdad? Así que tienen que ser transportados en tren y los trenes en Ucrania funcionan en gran medida con electricidad. Así que se interrumpe por completo la logística. Las tropas no pueden moverse, municiones, suministros, vehículos y todo eso. Pues, y luego está también, claro, sabes, el complejo militar industrial, tal como todavía existe en Ucrania, con talleres subterráneos de ensamblaje de drones y, sabes, esas cosas. Necesitan electricidad, y si no disponen de ella, no se pueden fabricar drones, ¿verdad? Tampoco se pueden realizar las reparaciones necesarias de el equipo militar. No es posible mantener esta situación por mucho tiempo, ni de forma tan extensa, utilizando únicamente generadores. Y hablando de generadores, la mayoría de esos generadores y sabes, el combustible, el diésel o lo que sea, que los hace funcionar ahora, tiene que ser suministrado para evitar que tus civiles se mueran de frío, ¿verdad? Y sabes que se podría decir, bueno, eso es sangre fría. Lo es, pero cuando a la OTAN se le preguntó acerca de hacer lo mismo con los serbios, ellos respondieron, esos son los problemas de Milosevic. Sí, si él quiere que sus civiles tengan calefacción y electricidad, entonces puede rendirse a nuestras demandas y entonces todo esto terminará. Así que Rusia, sabes, en este punto del conflicto tiene que adoptar el mismo tipo de mentalidad de sangre fría, de que esto es una guerra y eso es exactamente lo que están haciendo. Entonces, eso es desde un punto de vista puramente militar, pero por supuesto está teniendo enormes efectos económicos porque la actividad económica se detiene sin electricidad, sin calefacción, sin agua corriente, sin fontanería, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Dónde va a ser? Ustedes están vertiendo, saben, estamos de vuelta en la Edad Media donde estamos vertiendo desechos humanos en las calles, ¿verdad? Eso va a llevar a todo tipo de otros problemas humanitarios, enfermedades, una vez que, saben, el invierno termine y todo lo demás. Así que está cerrando Ucrania a nivel estatal, ¿verdad? Económicamente, políticamente, socialmente y en mi opinión, esto tiene una probabilidad mucho mayor. No estoy diciendo que ya estemos en ese punto, pero sí tiene una probabilidad mucho mayor de provocar un colapso de gran magnitud que la que tenemos de presenciar algo así a corto plazo en el frente de batalla. Aún considerando todas las ventajas y el avance que Rusia está consiguiendo, el ejército del régimen aún se mantiene unido, a pesar de que la mayoría de sus tropas ahora son reclutas forzados y cosas por el estilo. Simplemente deben tener suficientes banderistas infiltrados por todas partes para mantener a la gente luchando. De alguna manera es admirable, si es que consideras admirables a los combatientes fascistas. Pero, ¿sabes? La forma en que han logrado mantener unido al ejército bajo una presión tan enorme, ¿sabes? De nuevo, con muchísima asistencia de la OTAN a todos los diferentes niveles.
Pero esto es un colapso potencial de gran envergadura y no se produce como resultado de la guerra de desgaste inmediata y agotadora en la línea de contacto, sino como resultado de ataques de largo alcance que destrozan la infraestructura del régimen de Kiev. Y es de suma importancia destacar el rotundo y absoluto fracaso de la OTAN, a pesar de que se despojaron de sus propios y valiosos sistemas de defensa aérea, hasta un grado realmente muy significativo. Sabes, no solamente su acceso, sino también sus propios sistemas de defensa antiaérea que han, sabes, mermado su capacidad incluso para poder defenderse a sí mismos. Y todo lo que eso ha logrado es solo ralentizar a Rusia hasta ahí, ya sabes, este punto en el que se encuentran ahora, al que ya han llegado. No pueden detener a Rusia de hacer esto. Lo intentaron y, como sabes, fracasaron. Fracasaron estrepitosamente. Se quedaron sin interceptores de defensa aérea, se quedaron sin sistemas de defensa aérea. Y seamos francos, el Patriot, el IRST, no son realmente capaces. ¿Sabes? Puede que hayan sido decentes hace un par de décadas, pero son sistemas bastante viejos ahora y no son capaces de manejar. Y se admite abiertamente, ¿verdad? Se ha dicho abiertamente que los Patriots suministrados no pueden derribar el nuevo Iskander-M, la evolución más reciente del misil balístico ruso, mucho menos los misiles hipersónicos como los Zircon, los Kinzhal y así sucesivamente. Así que esto es significativo. Es significativo en el sentido de que los 8 asentamientos, 10 asentamientos por semana tomados a lo largo de la línea de contacto en la guerra de desgaste. Ahora, hasta cierto punto, todo encaja, ¿verdad? Todo se mezcla, ¿verdad? Esto también está ocurriendo debido a la presión que se ha ejercido en la línea de contacto y la destrucción de los sistemas de defensa aérea. ¿Sabes? Lo de Rusia, ¿sabes? Algo realmente inaudito por mucho tiempo. ¿Sabes? No se habla mucho de ello, su largo programa militar para destruir los sistemas de defensa aérea del régimen de Kiev, ¿verdad? Y luego los sistemas de defensa aérea occidentales que fueron traídos para intentar encubrir todo eso. Ha sido una larga campaña de asedio, de supresión de la defensa aérea enemiga. Y se hace en gran parte con drones y ataques de largo alcance, pero es en lugar de arriesgar sus propios aviones para hacerlo, pero ya está hecho ahora, ¿verdad? No hay una defensa aérea efectiva, ¿sabes? En gran parte para Ucrania en este momento, por lo que Rusia ahora puede hacer esto junto con su propia producción y es muy significativo. Y mucha gente no comprende lo significativo que es esto. Bueno, sabes, una de las cosas que me pareció interesante fue que Rusia ha estado lanzando estos ataques con 400 o 500 drones. Sabes, esto ha comenzado ahora que realmente han puesto en marcha su complejo militar industrial y creo que sorprendió a mucha gente la cantidad, quiero decir, porque atacaron con como 400 o 500 drones una noche y todos dijeron, wow, hicieron eso. Increíble. Y como un par de noches después lo volvieron a hacer y luego eran 300 y se quedaron como diciendo, espera un minuto. Ellos tienen la capacidad de realizar este tipo de acciones de forma prácticamente constante y habitual. Y ahora, lo que tuvimos la oportunidad de ver el otro día fue, por ejemplo, he oído que se usaron entre 30 y 50 misiles Iskander a la vez, sabiendo que probablemente los están acumulando por si tienen que enfrentarse a un enemigo, ya sabes, más robusto, cuyo nombre no mencionaremos, pero deben tener muchísimos Iskander. Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, comentó esto el año pasado cuando dijo que el complejo militar industrial de Rusia no solo nos está superando en la producción de muchas municiones críticas, misiles y todo, sino que está superando la producción de toda la OTAN junta, ¿verdad? Pero están produciendo una cantidad mucho mayor de lo que realmente necesitan en este momento para la operación militar especial y por eso están acumulando en almacenes. De hecho, están incrementando sus existencias, ¿verdad? Es exactamente lo opuesto a lo que ha estado sucediendo en Occidente y eso es otra. Rusia no solo ha logrado la victoria en esta guerra, ¿verdad? Directamente en el campo de batalla y no únicamente a través de ataques de largo alcance, sino que en última instancia ha ganado una guerra de producción militar y de economía contra un intento muy concentrado de destruir la economía rusa.
Y la economía civil rusa, se oye mucho decir, oh, Rusia es una economía de guerra, todo está dedicado a la guerra, y entonces ya sabes, no hay nada más, ¿no? La economía civil no se ha visto afectada en absoluto. La economía civil está funcionando a un ritmo ahora mucho más elevado del que tenía antes de que comenzara la operación militar especial, ¿verdad? Porque eso, con todas las sanciones, Rusia tiene una industria manufacturera bastante desarrollada y han logrado revitalizar muchísimas industrias, como la textil, la agricultura, en fin, prácticamente todo. Todos están experimentando un renacimiento porque ahora están logrando satisfacer sus propias necesidades internas, además de implementar algunas sustituciones de importaciones provenientes de socios económicos que son mucho más confiables, como por ejemplo Irán, ¿sabes? Y también la India y China, ¿sabes? Por supuesto, de forma muy destacada. Pero la economía civil no está siendo afectada, ¿no es así? Mucha gente no llega a comprender eso. ¿Cómo Rusia ha sido capaz de potenciar su complejo industrial militar a un grado tal que supera a la OTAN, mientras que al mismo tiempo ha logrado mantener la economía civil al menos al nivel que tenía antes de las sanciones, sino en muchos aspectos incluso más alta y mejor? Y esto no lo sabrías por los medios de comunicación occidentales. Quiero decir, siempre están hablando del colapso económico de Rusia, ¿verdad? Llevan prediciéndolo. Y de hecho, es realmente asombroso el gran paralelismo que ha existido a lo largo de estos últimos 4 años de conflicto, porque Occidente, y en particular sus analistas, han estado pronosticando una y otra vez el inminente colapso de la economía rusa prácticamente cada 2 meses. En la misma medida en que algunas personas en los medios alternativos, que quizás son demasiado entusiastas y animan sin criterio, han estado prediciendo el colapso del ejército ucraniano cada 2 meses desde que comenzó el conflicto. Bueno, mira, sabemos que a los rusos les está yendo mal, solo piel y hueso. Una llamada interceptada reveló que los soldados rusos dicen no tener comida ni agua en el frente. Están experimentando una rápida pérdida de peso y un colapso logístico. Me imagino que ese es un soldado ruso mirando algo, tal vez en Rusia, o esa es un área residencial destruida en la ciudad de Severodonetsk. Porque podemos confiar en la inteligencia militar ucraniana, ¿verdad? Sí, los están matando de hambre en las líneas del frente. Literalmente se están muriendo de hambre. Supongo que eso es, me imagino que tampoco tienen electricidad, ¿sabes? Y la otra cosa que quería mencionar es esta, ¿sabes? Con respecto a todo el asunto de la electricidad. Bueno, una cosa es que te corten la electricidad. Bien, y ahora es como, bueno, vamos a destruir por completo sus estaciones y sus subestaciones para que no puedan volver a encenderlas. Tienen que ser reconstruidas, lo que significa que ahora tendrán que ser reconstruidas completamente desde cero, lo que va a ser extremadamente caro. Pero lo hiciste en pleno invierno, lo que significa que las tuberías van a reventar. Sí, en edificios, en cada piso de estos edificios, adentro, afuera, debajo de los fregaderos, en las paredes, en un edificio tras otro. Lo que significa que algunos de estos edificios será más económico demoler algunos de ellos que tener que derribar cada una de las paredes en literalmente miles y miles de construcciones. Sí, pues en Rusia, en Ucrania y de hecho en prácticamente todos los países postsoviéticos la calefacción es de tipo comunal, ¿verdad? La calefacción es suministrada de forma centralizada, no es algo individual. No todas las casas tienen su propia caldera individual, como en Estados Unidos. Es parte de un servicio público, ¿verdad? Es parte de, ya sabes, como la educación superior gratuita y la atención médica gratuita y estas otras cosas que, sabes, Estados Unidos ni siquiera puede imaginar, sí. O sea, pagaste una tarifa de servicios, por supuesto, pero es, ya sabes, una fracción de lo que pagan los estadounidenses, ¿verdad? Así que, pero la calefacción de los edificios se proporciona con agua caliente. Y si no hay agua caliente, no hay calefacción, no hay agua corriente, con temperaturas que... No sé, no estoy seguro de si 0 Fahrenheit, pero sí han sido unos 10 o 13 Fahrenheit durante la última semana con esta gran inversión ártica, un fenómeno invernal. Sabes, 20 grados Celsius, lo que significa, y sí, ha estado haciendo frío, quiero decir, es inusual, hace un frío inusualmente intenso por un periodo de tiempo tan prolongado, durante unos 10, 11 días en Kiev.
Y aquí vamos, Kiev. El viernes, quiero decir, el sábado, máxima de 27, mínima de 21. El domingo, máxima de 24, mínima de 6. El lunes, máxima de 16, mínima de 2. Oh, todo va a reventar, todas tus tuberías van a explotar. Terrible. Sí, así que de hecho recibieron la orden de bombear todo fuera de las tuberías de calefacción y también todo fuera de las tuberías de agua para evitar que se congelen y se rompan. Porque sí, y ya ha pasado en algunos lugares, estaban intentando bombearlo todo. Porque ya está, esos edificios están acabados. No se puede reparar eso, ¿verdad? Esos edificios hay que derribarlos, ¿verdad? Porque muchos de ellos ya son, por supuesto, edificios antiguos, bloques residenciales y demás. Y no puedes simplemente reparar esas tuberías. Ya está, están acabadas. Eso hace que esos edificios, ¿sabes? Según cualquier tipo de estándar moderno, por encima, digamos, del Renacimiento, sean invivibles. Pues sí, es una catástrofe civil que está ocurriendo ahora mismo para segmentos muy grandes de la población ucraniana en todo el país. Y hablamos principalmente de lo que está pasando en Kiev, Pero en realidad la situación ha sido mucho, mucho peor en lugares como Dnipropetrovsk, en Zaporilla, ¿sabes? En Odessa, en muchas otras localidades. Es realmente muy, muy grave. Y bueno, como sabes, han tenido que instalar carpas de calefacción públicas, ¿sabes? Para que la gente pueda ir. Y es terrible. Quiero decir, no quiero ocultar la realidad. Va a haber mucha gente, personas mayores y vulnerables que no podrán pagar algún tipo de calefacción para sus casas, pequeños generadores móviles o lo que sea. Mucha gente vulnerable va a morir. Vi una de las cosas que están haciendo solo anecdóticamente. Pues en algunos sitios la gente apenas tiene unas 3 o 4 horas de electricidad y calefacción al día. Y una de las maneras que están utilizando para calentar sus hogares es con sus propios hornos eléctricos. Entonces, de hecho, lo que hacen es llenar sus hornos eléctricos con ladrillos y luego durante esas 3 o 4 horas en las que con un poco de suerte el calor consigue encenderse, ese calor está, sabes, calentando la casa, aunque sea un poquito. Pero también esos ladrillos luego serán capaces de retener el calor por al menos un par de horas más de lo que lo haría el aire ambiente. Bueno, quiero decir, están haciendo cosas verdaderamente desesperadas con el único fin de poder sobrevivir realmente en este preciso momento. Y es precisamente por esta razón que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien fuera la figura principal del Maidán, ha solicitado en repetidas ocasiones a los habitantes de Kiev, la ciudad capital de Ucrania, que evacúen, que abandonen la ciudad, que se marchen, porque no pueden mantener los servicios esenciales. Y hace ya más de una semana, el último número que vi confirmado por los propios funcionarios locales del régimen de Kiev es que en ese momento 600,000 personas de aproximadamente 2.7 millones, es decir, 600,000 personas. Así que ya casi una cuarta parte de la población había abandonado la ciudad y eso ya había ocurrido hace casi 2 semanas. Eso fue. Pero ¿a dónde ir? Ese es el siguiente problema. No hay electricidad. Y no lo hay. Así que tienen que ir o al oeste de Ucrania, ¿sabes? Cerca de esas centrales nucleares. Puedes ir a los pueblos, ¿verdad? Una de las cosas que se está fomentando es que la gente vaya a los pueblos y simplemente talar árboles para usarlos, ¿sabes? A la antigua. Así que, bueno, para toda esa gente que tiene chimeneas en los pueblos y cosas por el estilo. Pero por otro lado, esto es muy probable que cause un resurgimiento de refugiados hacia Europa. Pues, ¿sabes? Eso va a provocar un incremento significativo en el flujo de refugiados hacia el continente europeo. Sí, la verdad es que no es una situación para nada buena. Pero, bueno, ¿sabes? Así es como nos encontramos en este conflicto en este momento. Sí, pero es mejor que entregar territorio, ¿sabes? Tú no querrías entregar el Donbass. Ahí es, ¿sabes? A lo que todo se reduce. La gente que está allí no quiere formar parte de ese régimen. Exactamente, sí. Quizás sí, al final la verdad es que Kiev simplemente lo sabe. Al final, Ucrania ha quedado en ruinas. Está
en ruinas y eso es precisamente lo que se necesita. ¿Sabes qué es lo interesante? Ellos lo sabían. Oleksiy Arestovich dijo, sabíamos que lo que se necesitaba era una gran guerra con Rusia. Tú sabías lo que se requería y dijiste, está bien, lo aceptaremos. Pero, sabes, en el fondo de tu mente realmente no sabías que era lo bueno. Sí. Sí, ahora está cambiando de opinión. Dice que esto fue un terrible error. Siempre fue un error apostar contra Rusia y apostar por Occidente. Y lo fue. Sí. Y el gobierno ruso ha advertido de forma reiterada en múltiples ocasiones a lo largo de este conflicto que si ustedes persisten en este camino, en lugar de alcanzar un acuerdo negociado bajo nuestras condiciones, entonces estarán poniendo en riesgo la propia existencia del Estado ucraniano. Y es hacia ahí donde nos estamos moviendo muy rápidamente. Y además, el gobierno ruso ha dejado de, en primer lugar, ya no se refieren al régimen de Zelensky en Kiev como un gobierno desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estaban haciendo todo eso entre el 2014 y el 2022, entre el 2015 y el 2022. De hecho, me dijeron en un par de ocasiones, sí, deberías llamarlos un gobierno, no un régimen. Y yo pensaba, no son legítimos. Me voy a quedar con la palabra régimen. Y luego en 2022 el gobierno y los medios rusos volvieron a referirse a él como el régimen de Kiev. Así que volví a estar en lo correcto. Bueno, ahora, yo creo que esto está relacionado. Mark, yo creo, sí. Yo sí creo que esto está relacionado. Algo que pensábamos que nunca veríamos. Los estados bálticos piden negociaciones con Rusia. Los líderes de 2 estados bálticos, precisamente ellos, Letonia y Estonia, han solicitado conversaciones con Rusia. Después de 4 años de negarse a dialogar con Moscú, tenemos que estar en la mesa de negociación porque los propios ucranianos han empezado a negociar. Entonces, ¿por qué los europeos no habrían de negociar? Nosotros también deberíamos tener voz. Pero ¿ves? Llegamos un poco tarde. Deberíamos haberlo empezado. Tal vez no se trate del presidente Trump, sino quizás de la Unión Europea. Así que, vaya, ahora que parece que todo está pasando directamente sin demora. Eso. No se trata de hablar con Rusia. Están enojados de que haya conversaciones de cualquier tipo. Y estas conversaciones ahora mismo, hay que decirlo, no tratan de poner fin al conflicto, ¿verdad? Lo que está pasando en Abu Dhabi no es un acuerdo diplomático, ¿verdad? De lo que se trata es de que los militares restablezcan las comunicaciones básicas entre civiles y militares, ¿verdad? Esto es gente militar hablando con gente militar ahora mismo. Esto no es un acuerdo diplomático para el conflicto. Pero aún así, Europa está aterrorizada de que la están dejando completamente fuera de este proceso. Esto no se trata de hablar con Rusia. Esto se trata de, en realidad, de asegurarse de que de algo que en verdad no va a suceder de ninguna manera, de que Rusia y Estados Unidos no van a alcanzar algún tipo de acuerdo entre ellos sobre Ucrania, lo cual no va a ocurrir. Pero los europeos están aterrorizados de que sí. Por eso están hablando de tener un asiento en la mesa de negociaciones, ¿verdad? No es que digan, tenemos que empezar a aceptar las condiciones rusas. No. Ellos quieren que este conflicto siga adelante y quieren asegurarse de que Trump no vaya a aceptar terminarlo bajo los términos rusos. Eso es todo. Sí, no. Mira, creo que los rusos entienden desde hace mucho tiempo que solo hay una forma de ganar una guerra y es ganarla, ¿me entiendes? Eso es... Y sabes, desde el principio mi postura fue, creo que cuando todo termine, los rusos, porque la gente decía, sí, los americanos y los europeos van a intervenir. Y yo sentía esto. Lo que los rusos van a tener que hacer es asegurarse de que no quede absolutamente nada. ¿Sabes? Que se aseguren de que no haya nada para que ellos puedan venir a prestar ayuda. Es que ellos, bueno, no, si vienes a Ucrania, vas a tener que luchar completamente solo. No quedará nada de Ucrania. No va a quedar nada. Va a ser un montón de escombros. Y cuando todo esto termine, caminaremos entre los escombros por donde queramos, pero no va a haber nada para que ayudes. Siempre lo sentí así. Y cuando miras el colapso económico, o sea, ¿recuerdan cuando estaban ¿recuerdan esto? Había fotografías en Kiev y estaban en discotecas con las luces y la música, bailando por ahí con sus teléfonos celulares. Se lo estaban pasando de maravilla. Esos días se acabaron. Siguen. No, bueno, sí, con los cortes de luz. Sí, Todavía quedan algunos, ¿verdad? Como por ejemplo, Bukovel,
lujoso centro de esquí situado en el oeste de Ucrania. Han tendido una línea de electricidad directamente desde la Unión Europea para asegurar que este exclusivo complejo de esquí utilizado por la élite del régimen ucraniano pueda seguir funcionando sin interrupciones. Así que las discotecas siguen funcionando allí para las élites europeas, ya sabes, las élites del régimen de Kiev, esos jóvenes, ya sabes, hijos adultos malcriados. Pero Esperemos que sean al menos adultos jóvenes, por lo que vimos del archivo Epstein. Por Epstein. No queremos percibir eso. No queremos ir a ese lugar. Pues, pero yo estaba en otra conversación a principios de esta semana y me estaban preguntando qué mensaje está enviando Rusia con sus renovados ataques energéticos de nuevo el lunes, ¿verdad? Ya sabes, su reanudación justo después de esa única semana. Y yo dije, Rusia no está enviando mensajes. Están enviando misiles, ¿no? Están en plena guerra, están en conflicto. No les preocupa enviar mensajes a Occidente en este momento. Ahora ya no se refieren al régimen de Kiev como un régimen. En su lugar lo llaman un grupo terrorista. Y esto es después del, casi con toda seguridad, un intento de asesinato dirigido por la CIA mediante un ataque masivo de drones contra la residencia presidencial estatal rusa en Valdai, en la región de Novgorod, ¿verdad? Ya sabes, esto fue hace un mes. Desde entonces, quizás ha sido algo sutil. Sabes, de todas formas, no se ha reportado muy extensamente en la prensa occidental, pero Rusia, sabes, ha endurecido considerablemente su postura respecto al final de este conflicto y toda la noción de las negociaciones y todo lo que ello implica. Ya no lo están calificando ni siquiera de régimen ilegítimo, lo están llamando un grupo terrorista. Y con un grupo terrorista no se negocia, ni se devuelve territorio, ni se hacen intercambios de tierras, ni nada por el estilo. Uno se deshace de ellos. Bueno, yo no lo sé. Escuché, estaba viendo la televisión el otro día, yo no veo noticias, pero la puse por casualidad y ellos estaban hablando de que Zelensky anunciaba, y este es un número horrible, han perdido 55,000 soldados. ¿Has oído eso? 55,000 soldados. Y su objetivo ahora es matar a 50,000 rusos al mes. Así que quieren matar casi a tantos rusos por mes, lo cual no va a ser difícil porque los rusos se están muriendo de hambre. Quiero decir, déjenlos a su suerte. No tienen comida ni agua. No será difícil matarlos. Pero solo digo, 55,000 en todo el año de 4 años. Hasta el mismísimo Bob de Bagdad se pondría completamente rojo de la pura vergüenza. El propio Bob de Bagdad se moriría de la vergüenza ante semejante nivel de propaganda tan descarada. Así que, bueno, de cualquier manera, Rusia está acabando con cerca de 55,000 ucranianos en un periodo de apenas unas 5 o 6 semanas, ¿no es así? Eso es exactamente lo que están haciendo ellos en este preciso momento. Mientras tanto, según el medio de guerra informativa financiado por Occidente Media Zona, que ha estado rastreando las bajas desde que comenzó el conflicto, y puedes cuestionar eso y todo lo demás, pero ahora incluso están proporcionando nombres. Tienen muy buenas formas de desenterrar hasta el último caído en combate que puedan hallar en Rusia, ¿sabes? Llamando a las puertas, visitando cementerios, accediendo a los registros gubernamentales, todo. Son muy buenos en eso. Pueden encontrar 163,000 soldados rusos muertos en combate desde que este conflicto dio inicio. Y esto en un periodo de tan solo 4 años. Eso se desglosa en una cifra aproximada de 3,000 bajas al mes, lo que representa un promedio de poco más de 100 soldados fallecidos cada día. Así que, si tu intención es pasar de 3,000 a 50,000, te deseo muchísima suerte con eso. Bueno, no sé qué, ya sabes, estrellas de la muerte, ¿sabes? O los rayos de bobina de la muerte de Tesla o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, pero buena suerte con eso. Y por cierto, esos números de bajas rusas, ya sabes, los caídos en combate en particular, están en una tendencia a la baja a largo plazo, ¿no es así? Fueron los más altos alrededor de la época de Bakhmut, ¿verdad? Y todo lo demás. Están en una tendencia descendente bastante significativa. Así que, sabes, cuando haces ese promedio de números y obtienes 3,000 al mes, en realidad la cifra es bastante inferior a eso ahora. Es considerablemente menos que esa cantidad. Pudo haber sido más alta antes y ahora es considerablemente menor. Así que esto no es más que pura fantasía de la clase más cínica, porque todo ello está diseñado para mantener a esos reclutas del régimen de Kiev, en su mayor parte, combatiendo en el frente y para asegurar que el dinero occidental siga fluyendo.
¿Sabes? Esa es la única razón para unas mentiras tan verdaderamente obscenas, unas mentiras realmente obscenas, porque realmente ha llegado a un punto en el que ya no se trata solamente del conflicto, ¿verdad? En ningún conflicto se publican cifras oficiales. Estados Unidos no lo hace, nadie lo hace e Israel tampoco lo hace en ningún conflicto. Pero ha llegado a tal punto en este momento que realmente está restándole importancia a la trágica pérdida de vidas ucranianas. Es decir, y no estamos hablando de civiles, porque las bajas civiles son notablemente bajas para la escala de un conflicto de esta magnitud, ¿verdad? Qué mentira tan completa es el hecho de que Rusia esté atacando a civiles en Ucrania o todo. Estoy hablando de la mayoría de la población ucraniana, los reclutas y ya sabes, la gente. No estoy hablando de los banderistas, ¿verdad? Ellos pueden pudrirse en el infierno, Sí, no me exacto. importa, ¿verdad? No siento ninguna simpatía por ellos. Tienen que irse. Pues, pero sabes, yo tengo familia en Ucrania, así que puedo comprender la inmensa tragedia que esto representa para toda esa gente joven que tiene a sus hijos reclutados, sabes, en el frente y que están muriendo. Es una verdadera tragedia. Y que todo eso se vea disminuido por el régimen que se niega incluso a reconocer sus muertes, que son a una escala masiva. ¿Dónde los están poniendo? Incluso en los principales medios de comunicación occidentales ha habido muchísimos informes sobre la masiva expansión y la apertura de nuevos cementerios y cómo estos se llenan y se llenan y se llenan. Es algo verdaderamente terrible. Y la verdad es que es demasiado y desafortunadamente probablemente no va a terminar a corto plazo. Para terminar, quería saber tu opinión sobre Irán, en el sentido de que Estados Unidos dice, oye, tienes que hacer ciertas cosas, e Irán responde, no haremos nada de eso, nada, cero, olvídalo. Pero sabes, Estados Unidos tiene algo de poderío militar allí, aunque ahora la gente comenta que tienen menos poderío militar que el que tenían contra los hutíes y fueron expulsados del Mar Rojo. Tienen un poder de fuego considerable allí, pero la verdad, yo no. Si Trump llega a hacer esto, estará completamente acabado. Sería su fin absoluto si se atreve a hacer eso. No sé si realmente lo llevarán a cabo, pero. Y está acorralado porque él dijo, tienen que hacer esto, e Irán respondió, lo estamos haciendo. Simplemente no va a suceder. Las exigencias que les impusieron son verdaderamente ridículas. Deben renunciar a su legítimo derecho a un programa nuclear de carácter civil, ¿no es así? Un derecho que les corresponde como miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tienen que entregar todos los misiles balísticos que poseen y que tienen la capacidad de alcanzar Israel, el país que los ha atacado en repetidas ocasiones durante los últimos años, ¿verdad? Y de nuevo, ¿sabes quién es Estados Unidos para exigir eso? Y tienen que renunciar al apoyo de todos los grupos chiíes, todo el eje de resistencia que es de nuevo parte de su red de aliados en todo el Medio Oriente y en realidad algunos de los únicos que están haciendo algo contra el genocidio israelí de los palestinos. Así que ya sabes, con todo eso Irán dijo, no lo haremos. Eso sería, ya sabes, sacrificar nuestra política exterior, nuestra soberanía y somos Irán. Nosotros éramos, ya sabes, ha habido una civilización aquí, ya sabes, atrás, ya sabes, cuando los nativos americanos estaban montando, ya sabes, wigwams y tipis, sabes, a través de lo que hoy en día es, lo que hoy son los Estados Unidos. Así que eso no va a suceder. Pero el Wall Street Journal lo advirtió a principios de semana. Es la defensa aérea. Estados Unidos no tiene la capacidad de defensa aérea para defender sus bases militares, para defender a Israel. No la tuvieron durante la guerra de los 12 días y no han podido reabastecerse de manera considerable desde entonces. Y Trump quería un bombardeo rápido y un cambio de régimen y el Pentágono dijo, pues no tenemos nada. ¿Cómo? Podría ser un cambio de régimen bastante rápido en Washington, D.C. y no precisamente en Teherán. Simplemente no va a pasar. Estados Unidos puede causar daño, pero ellos estaban, supongo que los israelíes realmente les convencieron de que esta insurgencia de la CIA y el Mossad iba a derrocar al gobierno iraní y que solo tendrían que lanzar unos cuantos ataques aéreos y todo se derrumbaría. Y no, fue su insurgencia
la que se desmoronó muy rápidamente una vez que las comunicaciones de Starlink, ya sabes, fueron interrumpidas, esas que les permitían coordinar todas sus acciones y demás, y luego siendo utilizada por la tecnología rusa que les permitió rastrear esos 40,000 terminales Starlink y a los insurgentes que la estaban usando, ya sabes, trabajando para el Mossad y la CIA. Así que eso no ha servido de nada otra vez, exactamente como los ataques de decapitación del año pasado, en junio. Y ahora simplemente no saben qué hacer. Ellos realmente no saben qué hacer. Y tienes razón, no tienen suficiente potencia de fuego para cambio de régimen y primero que nada, y no puedes cambiar el régimen de un país con ataques de largo alcance desde lejos. Ciertamente no un país como Irán, con su tamaño, su profundidad estratégica, su población, sabes, un ejército mucho más sustancial. Esto no es Venezuela, es te dejarías la nariz hecha un desastre. Y no sabes, mira, han contado con un poco de ayuda de sus amigos. Tienes destructores rusos y también chinos flotando por la región, quizás. El 90% de la energía de Irán, específicamente el petróleo, va a China. China no va a permitir, o sea, no va a enviar tropas para defender a Irán, pero van a hacer, ya sabes, cualquier cosa que no llegue a ese extremo. Estados Unidos, la verdad, no está en una buena posición en este momento. Han ladrado demasiado, se sintieron muy envalentonados por lo que perciben que lograron hacer en Venezuela. Y, sabes, ya están hablando de Cuba y pensaron que iban a hacer lo mismo con Irán. Recuerda, hay un enorme... todavía hay un gran contingente naval y aéreo de Estados Unidos atascado en el Caribe, ¿verdad? Cuidando a Venezuela, ¿sabes? El nuevo gobierno o, ¿sabes? Lo que sea que haya en Venezuela ahora mismo. Ellos todavía están siendo custodiados por una flota de gran tamaño allí que los mantiene muy ocupados y se necesitaron muchísimos recursos aéreos que tuvieron que ser traídos en vuelo directamente desde el Caribe hasta este lugar y ellos, una vez más, todavía no cuentan con lo que es suficiente. Y en cuanto a los Patriots y los Chad, pausa que están muy escasos de interceptores, pausa, si esto dura más de una semana, pausa, entonces volverán exactamente a la misma situación en la que se encontraban en junio del año pasado, pausa, y muy rápidamente Irán empezará a ganar esa guerra de desgaste de ataques de largo alcance. Y ellos obviamente no tienen un plan de cambio de régimen con un ataque de decapitación de una semana, ¿sabes? Que sea realmente efectivo. Eso era justamente lo que Trump quería. Él lo había dicho en las portadas de todos los periódicos y yo realmente lo creo. Y el Pentágono simplemente dijo, no tenemos absolutamente nada. Recuerdo que The New York Times publicó, una de las posibles opciones presentadas al presidente Trump es una incursión de comandos al estilo Venezuela. Y yo me quedé como que... No, de ninguna manera. Pero tú, ¿de verdad estamos hablando en serio ahora? ¿Crees que vas a lanzar una operación comando en Irán para capturar al Ayatollah Khomeini? Por favor. Intenta a ver qué tal y me dices cómo te va. Eso es lo que... Toda esa propaganda suya sobre lo que realmente ocurrió en Venezuela, se han creído sus propias mentiras. Digámoslo así y dejémoslo ahí. Ajá. Sí, yo voy a decirte algo. Él está realmente acorralado porque, y sabes, esto solo demuestra, sabes, te lo dije, yo solía enseñar en la academia y siempre les decía a estos oficiales, nunca hacer una exigencia que no puedas respaldar. Nunca digas, será mejor que hagas esto o te arrestaré. Bueno, si no tienes la autoridad para arrestar a la persona, porque la gente te desenmascarará y dirá, de acuerdo, oficial, no lo haré. Lo he visto donde los oficiales se han acercado y han dicho, ustedes quítense de las esquinas o los encerraré. Y la gente diría, oigan, conocemos nuestros derechos. No tenemos que irnos de estas esquinas. No hemos hecho nada malo. Y el oficial iba y se dio la vuelta y se fue. Pero Trump lo hace por sistema, ya no tiene credibilidad. O sea, hace solo un par de semanas prometía aranceles del 100% a cualquier país que siguiera comerciando con Irán y comprando petróleo, ¿no? ¿Ha pasado algo de eso? Absolutamente Nada. ninguno. Ni uno solo. Nada, Exacto. Nada. Tanto farol, tanta bravuconería. Ocasionalmente, cuando hay un gran desequilibrio de poder, como ocurrió con Venezuela y Maduro y la CIA y lo que sea que pasó allí, sí, él sí se atreve a desenmascarar un farol, pero está haciendo tantos faroles que no puede respaldar en este momento.
Ahora él tiene esta forma asombrosa de simplemente salirse de cualquier situación. Y lo siento, seguidores políticos idiotas en EU. Oh, no, Trump no quería hacer nada contra Irán. Son nuestros mejores Ese amigos, es ajedrez quiero 4D. decir. Él siempre, Sí. en ajedrez 4D, eso fue. Es un juego muy complejo, no lo sé, se vuelve un poco tedioso, pero sabes, puede girar en un instante y es asombroso. Terminaremos con esto. Cualquier otro diría que se ha acorralado, pero excepto Trump. Juan, el día que vi a Trump decir, yo sabía esto, siempre lo menciono, cuando dijo, sí, Maduro es un dictador. Y una semana después dijeron, dijiste que Maduro es un dictador. Y Trump dice, oh, bueno, no sé. Zelensky. Era todo sobre Zelensky. O sea, Zelensky, sí, no me acuerdo de haber dicho eso. Y yo como que, bueno, pues, a este tipo no lo agarras. A mí también me pilló. A mí igual. Casi me pilla. Sí, muy bien. Mark Swoboda. Hay muchísima gente por aquí que anda diciendo, Dios mío, tengo que encontrar absolutamente todo lo que Mark Swoboda está haciendo ahora mismo. Quiero formar parte de todo el círculo de influencia de Mark Swoboda. Pero ¿qué demonios es exactamente este sitio de boosty.to/TheRealPolitic Mark Swoboda? Bueno, si eres un auténtico masoquista que desea ser expuesto a más de mi cinismo y realismo de la píldora negra, entonces, Boosty es el lugar perfecto para eso. Soy ciudadano ruso viviendo en Rusia, por lo tanto estoy bajo todo tipo de sanciones occidentales, los medios normales de monetizar contenido en línea como YouTube, Substack, Buy Me a Coffee, Patreon, nada de eso funciona para mí, ¿verdad? Pero Boosty es a prueba de sanciones, así que es un clon de Patreon, esencialmente. Pero esa prueba de sanciones funciona bastante bien. Sabes, he tenido un par de cientos de personas occidentales que no han tenido absolutamente ningún problema en usarlo. Así que no tienes nada que temer en ese sentido. Todo lo que hago lo pongo en ese lugar, todas las entrevistas que hago. Cualquiera puede venir y seguirme, ¿verdad? Y obtendrán todas mis entrevistas con Garland y Rachel y mis episodios de Crosstalk y todo lo demás. Pero luego para los suscriptores, ya saben, aquellos que tienen los medios y el deseo masoquista de más de mí, publico horas y horas de contenido exclusivo cada semana, específicamente para los suscriptores. Y también tengo un canal privado de Discord para ellos donde podemos, ¿sabes? Hablar de la mierda geopolítica sin trolls, bots de spam, Trump tards y lo que sea. Muy bien, ya lo tenemos todo listo. Mark Swoboda, pueden encontrarlo en la web boosty.to/TheRealPolitic. Todos, por favor, asegúrense de que simplemente copien la URL de arriba y compártanla en todas sus plataformas de redes sociales para que así todos sepan cómo encontrar todo lo bueno que Mark Swoboda está haciendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a toda mi gente de Patreon y todo ese tipo de cosas. Asegúrense de compartir esto en todas sus plataformas de redes sociales. Estamos